Desde hace varios años he trabajado como asistente en una pequeña estación de servicio, ubicada a las afueras del pueblo. Un lugar apetecible y tranquilo, que a menudo parecía inmune a las complicaciones de la vida moderna. Sin embargo, una noche particularmente oscura, las cosas cambiaron de manera drástica. Era una noche de verano sofocante, con una luna creciente que se levantaba sobre el horizonte. Estaba detrás de la caja registradora cuando escuché el teléfono sonar. Eran las 2 a.m., así que me sorprendió un poco. Cuando contesté, una voz extraña al otro lado del hilo me informó que el gerente había sufrido un infarto fulminante. Quedé paralizado. Hice las preguntas necesarias, expresé mis condolencias y corté la llamada. La noticia golpeó con la fuerza de un martillo. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Al principio, fueron pequeñas anomalías. Las luces titilando, el sistema de música pasando de una canción de rock a una vieja melodía de jazz sin ninguna razón aparente. Los dispensadores de gasolina se activaban solos. Las puertas de los refrigeradores se abrían sin que nadie las tocara. Era como si la muerte de mi gerente hubiera desatado algún tipo de presencia en la gasolinera. En las siguientes noches, las cosas se volvieron cada vez más intensas. Primero un murmullo casi inaudible parecía emanar de las paredes. Empecé a notar sombras que se deslizaban por los rincones de mi visión periférica. Formas sin cuerpo que parecían moverse con una intención ominosa. Hubo ocasiones en las que sentía una presión fría en la parte posterior de mi cuello. Era como si alguien me estuviera observando. El punto de inflexión ocurrió una noche cuando estaba cerrando. Escuché un ruido fuerte proveniente de la oficina del gerente. Un sonido como el de una silla arrastrándose violentamente. Mi corazón se aceleró y las palmas de mis manos se humedecieron. Tomé una linterna y, tragándome el miedo, caminé hacia la oficina. Al llegar, la puerta de la oficina estaba entreabierta. Una estrecha franja de luz proveniente del interior iluminaba parcialmente el pasillo. Atravesé el umbral con cautela, iluminando la estancia con la linterna. Ahí estaba. La silla del gerente giraba lentamente sobre su propio eje, como si alguien acabara de levantarse de ella. El ruido había cesado, dejando solo el silencio y un ambiente de ansiedad. Un escalofrío se apoderó de mí y una sensación de desasosiego invadió mi cuerpo. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio con un tono estridente. Me sobresalté, casi dejando caer la linterna. Apunté la luz hacia el escritorio y allí estaba. El teléfono vibraba con una insistencia desesperada. Lentamente me acerqué a él. Mi mano temblorosa se extendió hacia el auricular. La silla seguía girando lentamente, creando un efecto hipnótico que contrastaba con la tensión del momento. Tomé el teléfono y lo acerqué a mi oído. Y no van a creer quién estaba al otro lado de la línea. Era la voz de mi antiguo gerente, tan clara y familiar como siempre. «Ten cuidado, no estás solo», dijo con un tono serio, y luego la línea se cortó abruptamente, dejando un zumbido en mi oído. El teléfono cayó de mi mano y aterrizó con un golpe sordo en el escritorio. Quedé paralizado mirando fijamente el teléfono, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Después de unas semanas de inquietantes eventos paranormales, decidí que ya era suficiente. A través de una intensa investigación en internet y en conversaciones con expertos locales en lo paranormal, aprendí sobre un ritual de limpieza que podría ayudar a liberar a cualquier espíritu que pudiera estar atrapado en la gasolinera. Me preparé tanto mental como físicamente para la tarea que tenía por delante, y además conseguí los materiales necesarios: sal, una vela blanca y varios tipos de inciensos. Reuní todo mi valor y empecé con el ritual. Una vez que todo estuvo listo, pronuncié las palabras que había aprendido.
Era una antigua oración de liberación. Mientras recitaba la oración, una sensación de energía comenzó a crecer a mi alrededor. Era como si el aire se estuviera cargando. La temperatura en la estación comenzó a bajar drásticamente, y un viento helado de repente arremetió contra las puertas y ventanas, haciendo vibrar todo el edificio. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente antes de apagarse por completo, dejándome en una oscuridad casi total. Solo la tenue luz de la vela y la luna que se colocaba por las ventanas iluminaba la estación. El viento rugía en mis oídos y podía sentir una presencia intensa alrededor de mí, como si estuviera en el ojo de alguna tormenta. Sosteniendo con fuerza la vela del ritual, que luchaba por mantenerse encendida frente al viento violento, continué con el ritual. Entonces, la voz de mi gerente volvió a resonar en la sala, pero esta vez, en lugar de tono urgente y aterrador de antes, su voz era suave y tranquila, como un susurro chiflado por el viento. «Gracias», fue lo único que dijo, y su voz se desvaneció como si se la chiflara el viento. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el viento cesó. Las luces parpadearon una vez antes de volver a encenderse, bañando la estación en una luz suave y normal. Miré a mi alrededor. Parecía que nada hubiera cambiado, pero sentía como si me hubiera quitado un enorme peso de los hombros. A partir de ese momento, la estación volvió a la normalidad. Las noches volvieron a ser tranquilas y la actividad paranormal cesó de manera abrupta. Si bien todavía recuerdo con claridad los eventos de aquellas semanas, ahora siento una especie de alivio y paz. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Un relato donde unas vacaciones familiares son transformadas en pesadilla. Como una familia que disfruta de los viajes por carretera, hemos pasado por una multitud de paisajes pintorescos, pueblos acogedores y, por supuesto, muchas gasolineras. Sin embargo, el día de hoy quiero contarles de una parada en particular que quedó grabada en nuestras mentes. Fue una experiencia que oscureció la alegría de nuestros viajes y nos mostró un lado oscuro que nunca esperábamos encontrar. Era el tercer día de nuestro viaje. Habíamos estado conduciendo durante varias horas y decidimos parar en una pequeña gasolinera al borde de la carretera para estirar las piernas y tomar algo de comer. La estación parecía abandonada. Sus luces eran parpadeantes y las señales mostraban un claro indicio de desgaste por el tiempo. Sin embargo, decidimos entrar, más por necesidad que por elección. Al cruzar las puertas automáticas, una sabrosa ráfaga de aire frío nos golpeó, una bienvenida sensación de alivio del calor del verano. Pero no solo el aire era frío. Al entrar, inmediatamente sentimos una sensación de malestar que no pudimos ignorar. No había nadie en la tienda, ni siquiera un empleado, y el silencio era ensordecedor. Un silencio que era roto por el zumbido de los refrigeradores y el murmullo de una vieja radio. Tomamos un par de refrescos fríos de los refrigeradores y recogimos unas bolsas de snacks de los estantes. Mientras caminábamos por los pasillos, mi incomodidad creció hasta convertirse en un verdadero malestar. No sé cómo explicárselos, pero si ustedes han tenido una experiencia similar, ya entenderán de lo que hablo. Después de recoger todo lo que necesitábamos, nos dispusimos a buscar a alguien para pagar la cuenta. Mientras más nos adentrábamos en la tienda, noté algo inusual en el suelo. Había un rastro de un líquido oscuro, casi como aceite de motor, rastro que manchaba las baldosas de cerámica blanca. Lo seguí con la mirada, observando cómo se arrastraba por el suelo y desaparecía alrededor de la esquina de un pasillo que conducía hacia la parte trasera de la tienda. Era muy sospechoso, así que con un nudo en el estómago, decidí seguir el rastro. Mis hijos estaban ocupados eligiendo un par de dulces más, y mi esposa se encontraba en otro pasillo.
así que me adentré solo. El pasillo se oscurecía a medida que me acercaba al final, y el olor a metal y algo más, algo que no podía identificar, se hacía cada vez más fuerte. Al llegar al final del pasillo, me encontré con la oficina del gerente. La puerta estaba entreabierta, y el rastro de líquido oscuro conducía directamente a ella. Con un sentimiento de temor creciente, empujé suavemente la puerta, e inmediatamente el olor se hizo tan intenso e insoportable que tuve que alejarme de la puerta y tomar aire. Ahora reconocía el olor. Era el olor de carne podrida. Me tapé la boca y la nariz con un pañuelo que llevaba, y decidí entrar a confirmar lo que había en la habitación del gerente. Mis manos temblaban mientras agarraba el pomo de la puerta, pero tomé una bocanada de aire y entré. Mis sospechas se habían confirmado. Ahí, en medio de la oficina, yacía el cuerpo de un hombre. Me quedé paralizado por el shock. Mi mente aún intentaba procesar lo que estaba viendo. Tanto es así que al día de hoy aún no puedo recordar los detalles de tan macabra escena, pero había suficiente luz para confirmar mis peores temores. El cuerpo inmóvil del gerente yacía en un charco de ese líquido oscuro que ahora podía identificar como sangre. No podía soportar el inmundo olor, así que salí de la habitación tan rápido como entré. Al salir, me fue imposible no vomitar. El terror me inundó y sentí un grito de horror. Corrí de vuelta a mis hijos, tomando su mano y prácticamente arrastrándolos hacia la salida. Atrás, dejamos la oficina del gerente y con ella, la horrorosa escena que sin duda cambiaría nuestras vidas para siempre. Una vez afuera, la realidad de lo que había visto se asentó, así que decidí llamar al 911 y reporté lo que había encontrado. Los minutos que esperamos a que llegara la policía, hablé con una operadora, luchando por mantener la calma mientras describía lo que había visto. La preocupación en su voz era palpable, y las palabras de aliento que ofrecía eran un débil consuelo ante la escena que aún me perseguía. Los minutos que esperamos a que llegara la policía fueron los más largos de mi vida. Mis hijos se aferraban a mi esposa y a mí. Sus rostros pálidos reflejaban el miedo y la confusión que todos sentíamos. Miré a mi esposa y vi en sus ojos el mismo miedo y preocupación que yo sentía. Las luces de las patrullas iluminaron la noche. La policía llegó y nos aseguró que tomarían el control de la situación. Nos hicieron preguntas, recogieron nuestras declaraciones y nos mantuvieron a una distancia segura de la escena. Un detective se nos acercó y nos informó que habíamos tropezado con una escena de un crimen. El empleado de la gasolinera, el hombre que habíamos encontrado, había sido atacado por un asaltante aún desconocido. Aunque se estaban tomando medidas para encontrar al responsable, las palabras parecían vacías. Un pobre intento de consuelo ante la crueldad de lo que habíamos presenciado. Esa noche, el viaje en coche se convirtió en un viaje de pesadilla. Nuestra despreocupada excursión se había transformado en un encuentro aterrador con la realidad más oscura. Pero más allá del terror y la conmoción, nos quedamos con una dura lección. El mundo puede ser un lugar peligroso y aterrador, y a veces, lo más inofensivo puede esconder los errores más desgarradores que hayas imaginado. Muy bien, oyentes. Vamos con el siguiente relato de esta noche. Mi amigo y yo hemos realizado incontables viajes por carretera, siempre llenos de música alta, conversaciones interminables y un sentido de libertad que solo la carretera abierta puede proporcionar. Sin embargo, nuestro último viaje es un viaje que nunca olvidaremos. Estábamos en medio de la nada, viajando por una carretera solitaria y tranquila, cuando de pronto, la luz de la gasolina del coche comenzó a parpadear, desviándonos en la próxima salida. Seguimos las señales de la carretera hasta una gasolinera aislada. A medida que nos acercábamos, pudimos ver que la estación de servicio parecía abandonada.
No habían otros coches a la vista. Las luces de la tienda parpadeaban intermitentemente, y la única señal de vida era la débil melodía de una canción country que salía de una radio rota de la gasolinera. Yo decidí llenar el tanque mientras mi amigo iba a la tienda para buscar algo de comer. Mientras bombeaba la gasolina, me di cuenta de que el silencio era inquietante. Todo lo que podía oír era el goteo de la gasolina y el zumbido de la radio a lo lejos. Estaba a punto de terminar cuando sentí que me observaban. Me giré y busqué la mirada, pero no vi a nadie. Sacudí mi cabeza, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico. Pero entonces vi un movimiento por el rabillo del ojo. Miré lentamente hacia arriba y los ojos se me abrieron de par en par al ver la silueta oscura y amenazante de un hombre parado en el techo de la gasolinera. Su figura parecía casi fantasmal bajo el resplandor pálido y lechoso de la luna. Aunque su cara estaba envuelta en sombras, no había duda de que estaba mirándonos. Su presencia parecía una mancha negra en el paisaje, una figura ominosa y antinatural que contrastaba con la tranquila serenidad del cielo nocturno. Me quedé congelado. Una sensación de terror puro me recorrió mientras nuestras miradas se encontraban. Una corriente eléctrica de miedo me atravesó. Podía sentirlo. Su mirada perforaba en nosotros desde la distancia, fría y distante, como si estuviera mirando a través de nosotros en lugar de a nosotros. El mundo alrededor se volvió mudo. El zumbido de la bomba de gasolina, el suave canto de los grillos en la noche. Todo se desvaneció hasta que solo quedó él, esa figura oscura en el techo. Agarré a mi amigo por el brazo. Su expresión era una réplica de mi propio terror. Apenas podíamos creer lo que estábamos viendo. Intentamos hablar, pero las palabras se nos atascaron en la garganta. Sabía que teníamos que irnos, pero por un momento no pude moverme. Estaba atrapado en esa mirada, en esa sensación de horror indescriptible. Pero entonces, la figura hizo un movimiento, un gesto que pareció indicar que estaba a punto de saltar, y eso fue suficiente para romper el hechizo. Grité a mi amigo y corrimos hacia el coche. Las puertas se cerraron con un golpe que resonó en la tranquila noche. Arranqué el motor con premura y salimos disparados de la gasolinera, dejando atrás la figura oscura y la mirada inolvidable que nos persigue. Y en eso llegó la paranoia. Cada sombra parecía aquella figura que vimos en la gasolinera. Cada ruido, un aviso de peligro. No encontramos ningún motel ni un lugar donde parar. Solo carreteras interminables y la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Y a mitad de la noche, el coche empezó a fallar. Las luces parpadearon. El motor hizo un ruido extraño y luego se detuvo. Nos quedamos en medio de la nada, envueltos en una oscuridad casi total, sin señal de teléfono y sin ayuda a la vista. Pánico. Eso es lo que sentimos. Era como si el hombre del techo de la gasolinera nos hubiera seguido, como si su sombra se hubiera infiltrado en el coche, haciendo que se detuviera en el peor momento posible. Decidí salir a revisar el motor, y todo parecía en orden. No entendía por qué el carro no quería arrancar, así que decidimos esperar en silencio a que pasara un carro por la carretera. Pero luego de un rato, algo golpeó el techo del coche. Saltamos de espanto, nuestros gritos sofocados por el sonido del viento silbando fuera del vehículo. Nos miramos, y en los ojos de mi amigo vi el reflejo de mi propio terror. Escuchamos otro golpe y luego otro. Parecía como si alguien o algo estuviera caminando encima del coche. Podía oír el sonido rasposo de algo arrastrándose por el metal, el crujido de las ramas bajo un peso desconocido. Cogí la linterna que teníamos en la guantera y apunté hacia el techo. A través del cristal podía ver una silueta oscura, una forma distorsionada por el vidrio, pero indudablemente humana. Era él, el mismo hombre de la gasolinera. Desesperados, intentamos arrancar el coche de nuevo, rogando que el motor cobrara vida,
y justo cuando la figura del techo parecía inclinarse hacia el vidrio, y su rostro oscuro se encontraba a centímetros del nuestro, el coche por fin cobró vida. Sin pensármelo 2 veces, arranqué el coche y aceleré con la esperanza de deshacernos de nuestra terrorífica carga. Pude sentir cómo la figura se desprendía del coche, cayendo en la carretera detrás de nosotros. No me detuve y tampoco miré hacia atrás. Seguí conduciendo, lejos de la oscuridad y la figura que nos acechaba. No sé cuántas horas duré en ese estado, pero les juro que no me detuve hasta que vi el amanecer en el horizonte. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el último relato de esta noche. Aquel turno de noche en la gasolinera empezó como cualquier otro. Revisaba la caja, abastecía las estanterías y hacía mi habitual ronda de limpieza. Todo estaba tranquilo, hasta que un fuerte olor a gas inundó el aire. Rápidamente comencé a buscar la fuente, y mi corazón se aceleró cuando vi un pequeño charco de gasolina goteando desde uno de los surtidores. Sabía que tenía que actuar rápido. Corrí a toda velocidad hacia el interruptor principal, consciente de que cada segundo contaba. Mi mente estaba llena de pánico, pero mi determinación era fuerte. Tenía que hacer algo. Si no, algo muy malo podría pasar. Debía cerrar el suministro de gasolina y evitar que el incendio se convirtiera en una catástrofe. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar el interruptor, un chispazo eléctrico surgió de la caja de fusibles cercana. La chispa se convirtió en una llamarada brillante que se extendió rápidamente por todo el lugar. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Pensé que estaba en alguna clase de sueño. Un estallido ensordecedor acompañó la explosión del fuego y sentí como el calor intenso me envolvía, despertándome de mi aturdimiento. El miedo se apoderó de mí mientras el fuego crecía, consumiendo cada gota de combustible que encontraba a su paso. El rugido de las llamas se mezclaba con mis gritos desesperados, pero parecía que el fuego tenía una sed insaciable y no se detendría. En medio de la vorágine de fuego y caos, me tambaleé hacia atrás retrocediendo ante la magnitud del incendio. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. El calor era sofocante, y el humo me hacía toser y mis ojos ardían. Mientras miraba impotente cómo las llamas devoraban todo a su paso, sentí una presencia siniestra acercándose. Vi algo entre las llamas que me dejó petrificado. Era una silueta humanoide que parecía estar de pie justo en medio del fuego. No podía creer lo que veía. Mi mente racional decía que era imposible, que esto era un producto de mi conmoción y el miedo, pero no podía apartar la vista de aquella figura. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros y horribles. ¿Qué era esa criatura? ¿Cómo podía estar de pie en medio del fuego sin quemarse? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y sentí que mis piernas flaqueaban. La figura se giró hacia mí y en ese momento su mirada se clavó directamente en mis ojos. Un escalofrío me atravesó y mi corazón parecía detenerse. Sentí como si estuviera siendo consumido por una presencia maligna, una oscuridad que se alimentaba de mi miedo. Un eco siniestro llenó el aire mientras la figura hablaba con una voz gutural y llena de malicia. Sus palabras resonaban en mi cabeza, susurrándome promesas de dolor y sufrimiento. El fuego a su alrededor parecía cobrar vida, danzando y retorciéndose como si estuviera poseído por una entidad demoníaca. El terror me inundó por completo y la fuerza me abandonó. Caí de rodillas, incapaz de resistir el poder aterrador de aquella figura en llamas. Mi mente se nubló y sentí que me arrastraban hacia la oscuridad, hacia un abismo sin fin. Cuando volví en sí, estaba tirado en el suelo, rodeado por los bomberos y el humo que se disipaba lentamente. Me miraron con preocupación, preguntándome qué había sucedido, pero no pude encontrar las palabras adecuadas. Había visto algo que desafiaba toda lógica y razón, algo que me había sumido en un abismo de terror indescriptible.
Desde aquel día, nunca volví a ser el mismo. Las pesadillas me atormentan cada noche, recordándome la figura en llamas y su mirada penetrante. El miedo se ha convertido en mi acompañante constante, y aquella gasolinera se ha convertido en un lugar maldito en mi memoria.